Muy buenas tardes a todos los televidentes de nuestro canal local Baos TV. Hoy jueves 22 de junio les damos la bienvenida a otro programa donde traemos temas de interés general para toda nuestra comunidad granadina. En el día de hoy estaremos hablando acerca de la Dirección Local de Salud. Para ello nos acompaña Mariluz Naranjo, directora local de salud, Eva Inés Gómez, psicóloga del programa de salud pública, Rocío Yepes, del programa de salud pública, psicóloga del programa de salud pública, y Gladys Hernández, directora del CISBEN y aseguramiento. Muy buenas tardes y bienvenidas al programa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, iniciemos por recordarle a todos nuestros televidentes que la Dirección Local de Salud es aquella que se encarga de la promoción, la que se encarga de ejecutar las políticas y planes que se dan desde el gobierno nacional, pero que tienen incumbencia pues en el orden local, para así de esta manera garantizar que los usuarios en el tema de la salud sean atendidos de una manera efectiva y que se puedan tener como resultados acordes a las necesidades pues que cada uno presenta. Entonces iniciemos con Mariluz contándole más específicamente a todos nuestros televidentes qué se desarrolla en la Dirección Local de Salud. Bueno, muchas gracias. Desde la Dirección Local de Salud se efectúan diferentes acciones. Primero se direcciona el tema de discapacidad, gerontología, también con las psicólogas en el tema de salud mental, es la parte pues donde se coordina y se planea diferentes actividades que se realizan en estos grupos. Aparte de esto, también desde la Dirección Local de Salud se apoya a la comunidad que tenga problemas en temas de salud, que de pronto les estén vulnerando sus derechos en una atención más digna, con calidad y oportuna. Para nadie es un secreto la crisis tan terrible que tenemos a nivel nacional, no es solamente local. Sin embargo, desde el pequeño espacio que nos compete a cada uno, tratamos de colaborar de la mejor manera. Es decir, va un usuario a la oficina que de pronto en ECOPSOS, en Sabia Salud o en alguna otra EPS, dicen que les dan la autorización para acceder a servicios de un nivel mayor de complejidad, citas con especialistas. Entonces de pronto les dicen que vuelvan en 2 meses, que apenas en 2 meses o en 1 mes. Y cuando la enfermedad está muy avanzada, pues sabemos que el tiempo apremia y no podemos esperar mucho. Desde la Dirección Local de Salud, cuando llega este usuario, se establece primero como un canal directo con los coordinadores de zona de estas EPS. Casi en la gran mayoría de los casos se logra con ellos dar como mayor agilidad, mayor prioridad a estas personas y se les logra resolver de una manera más eficiente. Hay otros momentos en los que se dificulta aún más, toca recurrir a instancias como lo que es la Supersalud o también con personería e incluso con el juzgado. Ya toca instaurar pues algo con los garantes de los derechos de las personas para poder tener como una solución más efectiva. Bueno, como Mariluz nos lo explicaba, desde la Dirección Local de Salud se vela para que el usuario tenga pues una atención de calidad y que se le dé pues como en el tiempo que realmente lo requiere. También nos mencionaba pues que se trabaja muy de la mano con lo que tiene que ver con la gerontología, con el programa de discapacidad, programas de los que también del programa por ejemplo de gerontología ya hemos hablado también en este espacio. Yo quisiera también pues sabiendo que también trabajan muy de la mano con el espacio del programa de salud pública, que doña Eva Inés nos contara qué se entiende por salud mental. Referirme al concepto que la ley 1616 de 2013 de salud mental hace referencia. Vamos entonces a definir la salud mental como un estado dinámico de bienestar físico, mental y emocional, donde las personas pueden desplegar todas sus iniciativas, todas sus potencialidades para resolver sus problemas diarios, desarrollar todas sus capacidades a la hora de desempeñar un trabajo, manejar sus emociones, poder vivir al lado de las personas de una manera satisfactoria y poder servir a la comunidad. Bueno, doña Eva, y en ese sentido, desde el trabajo que ustedes están realizando en esta área, ¿qué se entiende por la promoción y prevención de la salud mental? Bueno, en el área de salud pública, la intervención está más dirigida a acciones
acciones colectivas, como bien lo dijiste, Judy, está centrada en las labores de promoción de la salud mental y la prevención del trastorno mental. Cuando hablamos de la promoción, son todas aquellas estrategias que todos los sectores, porque es una responsabilidad intersectorial, comisaría de familia, policía, educación, salud, todos estamos involucrados en esa responsabilidad y cómo podemos promocionar la salud mental. Entonces, todas esas estrategias que puedan llevar a una educación para que las personas puedan hacerse responsables de su salud, porque no es solamente hablar que la salud la tienen que resolver la CPS solamente, la ese hospital, sino que cada persona debe ser un ente gestor en la parte del cuidado de su salud, en la parte de su salud mental. Entonces, cuando nosotros estamos cuidando nuestras emociones, cómo manejarlas, la satisfacción con las actividades que desarrollamos en el día a día, cuando estamos trabajando lo que es la prevención del consumo de psicoactivos, trabajando para que toda la población encuentre significado de lo que hace todos los días y tenga un proyecto de vida, estamos hablando de la promoción, ¿cierto? Y cuando estamos hablando de prevención del trastorno mental, nos estamos refiriendo a todo lo que impacte los factores de riesgo. Por ejemplo, un factor de riesgo bien definido en la parte de la salud mental es, por ejemplo, la violencia. Si nosotros estamos trabajando en impactar ese factor de riesgo, disminuyendo esos factores que están amenazando la salud mental de la población porque están sometidos a índices de violencia, estamos hablando también de la prevención del trastorno mental, ¿cierto? Sí, señora, muchas gracias, doña Eva. Antes de que entremos a profundizar un poquito más, ahora doña Rocío nos ayuda con eso en profundizar un poquito más acerca del aspecto de la salud mental, quisiera también que doña Gladys nos contara, porque muchas veces nosotros entendemos, bueno, la oficina del CISBEN, pero solo el CISBEN, y no sabemos pues que realmente es oficina del CISBEN y aseguramiento. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir también pues CISBEN y aseguramiento? Como que entremos a definir estos dos términos. Buenas tardes, Judy. CISBEN y aseguramiento son, como lo decía ahorita, dos cosas aparte, pero se manejan en la misma oficina. El CISBEN es una encuesta, digamos, estadística donde nos miden la capacidad socioeconómica de cada una de las familias de nuestro municipio, ¿cierto? Entonces el CISBEN simplemente nos da un puntaje y una calificación en la parte socioeconómica. Ahora lo de aseguramiento es todo lo que tiene que ver con las EPS del régimen subsidiado, y digamos que también estamos apoyando muchas cosas del régimen contributivo porque hay EPS que no tienen, digamos, oficina o sede aquí en el municipio. Con el tema de aseguramiento, lo que hacemos básicamente es que el CISBEN inicialmente da un puntaje, ¿cierto? Y cada uno de los programas sociales del Estado es quien define a qué personas va a atender según su puntaje, pero el puntaje no lo definimos nosotros pues como CISBEN o municipio, lo define directamente cada programa. Por ejemplo, la tercera edad, por decir cualquier cosa, dice yo atiendo hasta, en la zona rural hasta 33, por decir alguna cosa, y en la zona urbana hasta 44, ¿cierto? Pero se pegan, por decirlo de alguna forma, del CISBEN. Y lo mismo para cada uno de los programas. En ese sentido, entonces, el Ministerio de Protección Social también tiene una resolución donde dice hasta qué puntajes va él a subsidiar la salud. Entonces, las personas que tienen régimen subsidiado es porque el Estado paga un subsidio para que los atiendan en salud. Las personas aquí tendemos a decir que tengo CISBEN cuando tengo ECOPSOS o tengo Savia Salud. ¿Por qué? Porque fue un subsidio que me dio, digamos, el gobierno a través de el puntaje del CISBEN para el que yo aplico. Judy, también algo importante para complementar un poquito lo que dice la compañera Gladys Hernández, es que ella maneja la parte de aseguramiento también. En ese orden de ideas, también muchas veces de los casos críticos que nos llega para colaborarle a los usuarios, con ella también se hace un trabajo demasiado importante y siempre en los espacios que podemos compartir juntas tratamos de promocionar o de pronto decirle mucho a la población la gran importancia de que cuando llegue alguien nuevo a nuestras veredas o llegó acá al municipio, entonces lo detectamos en el sector, es fundamental que esta persona se dirija a la oficina de Gladys para mirar su estado en aseguramiento. No esperar, como siempre nos pasa y nos ha ocurrido demasiado, que solamente se dirigen a Dirección Local de Salud o donde la compañera cuando ya el problema está encima. Entonces, qué bueno que podamos
prevenir y que todos sepamos que tenemos X EPS por la que podamos acceder a ella y no esperar a que ya tengamos una apendicitis, un accidente, que ya estemos bien mal, porque casi siempre en esos casos nos cobran es particular, entonces muy rico que tengamos todo eso muy en cuenta. Así es, como Mariluz nos decía, es muy importante que todos nos concienticemos de la importancia que tiene el que pues ese conocimiento acerca de qué aseguramiento tenemos, porque obviamente pues es algo que podemos entrar a prevenir. Me imagino que son muchos los casos que llegan de personas pues que con una enfermedad ya muy avanzada y obviamente hace pues como más difícil, mucha más dificultad se presenta en el proceso para que se le preste pues como la atención que se requiere. Entonces, si realmente pues las personas que nos están viendo, que de pronto tienen alguna duda, pueden acercarse a la oficina pues del CISBEN y aseguramiento para que de una vez pues digamos como que hagan ese control de en que pues cuál es el estado en el que se encuentran en este momento. Ya conociendo como un poquito acerca de las actividades que realiza cada una pues de estas áreas que dependen pues o que se trabajan pues interrelacionadas con el área de la Dirección Local de Salud, yo quisiera que doña Rocío nos empezara pues como a contar un poquito acerca de lo que se entiende por los problemas del trastorno mental, que obviamente pues sabemos que en nuestro municipio se ve en muchos casos. Muy buenas tardes. Bueno, como dice Judy, en realidad sí, en nuestro municipio se presentan muchos casos donde se ven reflejados problemas de trastornos mentales. El trastorno mental se define como una alteración de los procesos cognitivos y afectivos que le impiden al individuo un adecuado funcionamiento, un adecuado desempeño que dista de lo normal. Suele suceder que cuando las personas tienen estas alteraciones, por algún motivo, porque han tenido situaciones que sobrepasan sus capacidades de afrontamiento, podemos decir que estamos frente a un problema o a un trastorno mental. Bueno, en este momento vamos a ver un corto video que nos habla acerca de los 10 factores que se presentan en una persona que sufre depresión, para que sigamos hablando un poquito acerca de este tema de la salud mental. Buen día, yo soy la psicóloga Cristina Kennington y el día de hoy, en la cápsula de Psicología Preventiva, hablaremos de los 10 síntomas de la depresión. Pues el primer paso para superar la depresión es identificar que la padeces. Así que pon atención y si identificas que alguno de los 10 síntomas de depresión en ti, busca ayuda. Es importante que tomes en cuenta que si padeces 5 o más de estos síntomas por un periodo de más de 2 semanas, puede ser que estés padeciendo una depresión mayor. Y si presentas 2 de estos síntomas por un periodo de 2 años, puede ser que estés padeciendo de distimia. El primer síntoma de la depresión es la anergia, que es cuando una persona siente poca energía, está baja de pila para hacer las cosas, inclusive las que antes le pudieran provocar mucho placer o le era muy agradable. El segundo síntoma de la depresión puede ser la abulia, que es cuando se tiene poca motivación para enfrentarnos a la vida. El tercer síntoma es la desesperanza y es cuando vemos la vida de una manera muy oscura o que carece absolutamente de sentido y sentimos una sensación perpetua de que la situación no puede cambiar de manera positiva, simplemente puede irse agravando. El cuarto síntoma de la depresión es cuando ves que hay cambios en tus hábitos alimenticios. Esto puede ser que aumente tu apetito o que baje por completo tu apetito. El quinto síntoma es el aislamiento social. Una persona deprimida tiende a aislarse de sus seres queridos y aún los más cercanos. Y a veces esta distancia o este aislamiento no nada más es físico, sino puede ser simplemente emocional dentro de una misma casa, que se aísle en un cuarto, por ejemplo. El sexto síntoma de la depresión es cuando hay un cambio en el hábito de sueño. Igual que el cambio en el hábito alimenticio puede ser cuando hay insomnio, o sea, se pierde el sueño, o cuando hay hipersomnia, cuando hay un exceso de sueño y no se puede levantarse uno de la cama. Séptimo síntoma de la depresión es cuando hay una tristeza constante.
Aunque muchas veces tendemos a confundir que pensamos que simplemente por estar tristes estamos deprimidos, no es así, pero definitivamente la tristeza es el sentimiento predominante en la depresión. El octavo síntoma es el suicidio. Esto puede ir desde pensamientos hasta planeación o intentos de quitarse la vida. Definitivamente, si alguien está padeciendo de esto, puede estar padeciendo una depresión. El noveno síntoma es el llanto recurrente, es llorar todo el día o tener ganas de llorar de manera ya sea contenidas o durante todo el día. Y el décimo y último síntoma es la adenonia, que es cuando uno deja de disfrutar las cosas placenteras que antes eran enormemente satisfactorias, ya sea el comer, hacer ejercicio, hacer el amor, cualquier cosa, pero que se pierde la capacidad de sentir placer. Recuerda que la depresión no es signo de una debilidad, sino que significa que ha sido fuerte demasiado tiempo. La depresión es una enfermedad y requiere ser atendida por un especialista. No se quita con el tiempo ni echándole ganas. Estate atento. Y para la próxima semana, otro tema de psicología aquí en la cápsula de psicología preventiva. Y si requieres alguna consulta psicológica, ya sea para niños, adultos o parejas, llama al 8342. Bueno, entonces en este video de psicología preventiva podíamos observar o nos explicaban esos 10 factores que influyen en una persona, pues en diagnosticar en una persona la depresión. Doña Rocío, yo quisiera que siguiéramos contándole a todos nuestros televidentes cuáles son esos factores principalmente que influyen para que una persona sufra de un trastorno mental. Bueno, son múltiples los factores que inciden en que una persona sea afectada en su salud mental, pero hay un modelo que es el modelo biopsicosocial, que ese modelo toma el todo de la persona, es decir, que hay factores que son del orden de lo biológico, del orden de lo psicológico y del orden de lo social. Por ejemplo, en el orden de lo biológico hay personas que por predisposición genética tienen una cierta labilidad o propensión a desarrollar ciertas patologías. Entonces ya podemos decir que de entrada hay un valor genético hereditario que si en el evento lo desencadena, digamos, alguna situación del orden de lo social, podría desencadenarse un trastorno mental. Por ejemplo, los trastornos de pánico, ¿cierto? Se ha dicho que los trastornos de pánico son de un componente altamente genético, ¿cierto? Pero si una persona que tenga esta disposición no tiene en su estilo de vida y digamos, en sus vínculos familiares una situación que le dispare este trastorno, pues quizás no lo padezca, ¿cierto? Pero lo que quiero que quede claro es que, de todas maneras, no solo en el orden de lo social, sino que también en el orden de lo psicológico. Todas las personas no asumimos las dificultades o los problemas de la misma manera, porque hay componentes que distan de unos a otros. Por ejemplo, el estilo de vida, las condiciones que ha tenido de aprendizaje, las oportunidades que ha tenido, el estilo de vida social, todo ese tipo de cosas se aunan con la parte biológica y también las situaciones que le puedan acontecer traumáticas durante su vida, ¿cierto? Posiblemente una persona que desde niña haya sufrido violencias o que haya sufrido maltrato o que haya soportado eventos muy difíciles en su vida, probablemente esta persona en un futuro o desde ese momento puede desencadenar un trastorno mental que necesitará ser tratada en algún momento de su vida. Yo quisiera agregar una cosita, y es que hay un concepto que es importante tener en cuenta y es el concepto de resiliencia. Hay personas que no tienen la misma capacidad de superar los traumas, lo que decía Rocío. Una persona puede vivir una situación que para ella puede ser muy traumática, pero puede que la otra persona viviendo esa misma situación tenga mayores herramientas para abordar esa situación y para poder superar el trauma, ¿sí? Entonces, cuando Rocío nos contaba de los factores biológicos, hablamos de una predisposición, no necesariamente son determinantes en un trastorno mental, pero sí pueden influir.
Exactamente, son entonces varios los factores que pueden estar pues presentes para que una persona entre a sufrir de una enfermedad como un trastorno mental. Yo también quisiera que habláramos cuáles son esos trastornos mentales que sufre principalmente pues acá la comunidad granadina, que son más evidentes y que pues están como más presentes en nuestra población. Bueno, nosotros en este año hemos hecho algunos diagnósticos rápidos participativos, pues con el fin de tener un aporte claro y pues muy verídico para construir la política pública de salud mental. Y dentro de estos, digamos, diagnósticos rápidos, hemos tomado varias poblaciones. Una de ellas ha sido los niños. Hemos trabajado con la primaria de acá de Vinejago. También hemos trabajado con algunos niños de las zonas rurales. Se ha hecho ese diagnóstico rápido también con las mujeres de la acción comunal, de Mujeres en Acción también. También hemos trabajado con el adulto mayor, incluso también con todos los entes del gobierno. Acá en Granada hemos hecho ese diagnóstico rápido participativo. Y pues dentro de lo que hemos encontrado en esto es que uno de los factores que más afecta la salud mental es el término de las violencias. No solamente las violencias por el conflicto armado, que pues ha sido desencadenante de grandes trastornos, sino también la violencia de todo tipo, la violencia intrafamiliar, la violencia de género. Entonces, todo ese tipo de situaciones han generado esas problemáticas. También hemos visto que lo que es el abuso sexual también ha generado, se puede convertir también en un trastorno, incluso desencadenar también lo que son otras variables, como por ejemplo el consumo de psicoactivos. Esa ha sido otra problemática que también hemos visto que es un poco fuerte aquí en Granada. También, en esencia no son como las más detonantes y que pues consideramos que deben tratarse y crear dentro de esa política pues que vamos a trabajar, que se haya un tratamiento de prevención y promoción, pero iniciando desde edades muy tempranas, porque si lo hacemos podemos evitar que esos adultos vayan a tener muchas dificultades. Bueno, doña Rocío, ahí tocaba un punto fundamental y es el tema de la política pública de salud mental, que yo creo que Mariluz o doña Eva Inés me pueden ampliar como un poquito más acerca de ese tema, que se está trabajando pues para la implementación de esta política pública de salud mental. Bueno, Judy, la política pública de salud mental, de todas las políticas que hay en el municipio, nosotros sabemos que es una de las que más cuidado necesita tanto para la elaboración como para su ejecución, ya que en el municipio se presentan grandes dificultades en este tema. Ya se está empezando pues como un proceso. La idea es tener la lista para ser aprobada por el Honorable Consejo en el mes de agosto. Esta política pública es como una carta de presentación para uno hacer gestión de pronto de proyectos, de recursos, pero siempre nos piden la política pública. Esta política se está construyendo a mucha conciencia, tratando de que sea algo que sirva, que no sea solamente un documento que quede ahí muy bonito, sino que sea algo que de verdad le vaya a servir a la comunidad granadina. Se está haciendo con plena conciencia, mirando también como dimensionando más bien la estructura municipal y qué podemos cumplir al respecto. Por ejemplo, en este tema hay algo muy preocupante, que a veces hemos tenido pacientes que se han tardado en el Hospital Padre Clemente Giraldo, que es un hospital de primer nivel, que no tiene las condiciones ni físicas, ni técnicas, ni de recurso humano para atender a este tipo de personas. Incluso hemos tenido pacientes, Judy, que han tardado 2 meses ahí esperando una revisión. En un caso particular se trató pues como de mirar las instancias con la Supersalud, con la EPS de la cual era este usuario. También se trató de mirar por la seccional de salud,
pero debido al sistema y a la crisis que estamos atravesando, se hizo muy complejo. 2 meses después ya se logró, pero sabemos que estos pacientes con un tratamiento efectivo, que ellos se concienticen también de que deben tomar un medicamento para no descompensarse, no es posible. Acá tenemos varios pacientes que llevan una vida normal y que son muy conscientes de que deben ir a ponerse la inyección, que deben tomarse la pastilla. Entonces queremos apostarle a eso. También tenemos un proyecto que todavía no está en ejecución, pero que se elaboró desde la Dirección Local de Salud en apoyo pues con las psicólogas y con discapacidad, porque se ha detectado también, aparte del problema que tenemos psiquiátrico, también hay muchos problemas a nivel con los niños que se encuentran en el aula de apoyo, que tienen problemas cognitivos, entonces para ellos un neuropsicólogo. Entonces este proyecto ya está siendo estudiado por el Pablo Tobón Uribe, esperamos obtener respuestas en los próximos días para seguir haciendo las gestiones pertinentes. Pero por eso es importante esa política pública también, porque de ahí nos da pie pues como a reflejar la necesidad tan grande que tenemos en el municipio. Muchas gracias. Doña Eva nos va a compartir un poco más acerca de las actividades que han venido realizando para la creación de esta política pública. Bueno, como les dije en un principio, el programa de salud pública en lo que tiene que ver con salud mental está dirigido a la promoción y la prevención, ¿cierto? Nosotros inicialmente pues tenemos que partir de la necesidad de la comunidad para poder formular la política. No es posible hablar de una política pública si no está recogiendo la necesidad del gran grueso de la población. Como les decía Rocío, estamos haciendo los diagnósticos rápidos participativos donde podemos identificar cuáles son las mayores problemáticas que se viven más intensamente en el municipio y cuáles son los factores de riesgo asociados a esas problemáticas. Para poder nosotros, desde el programa de salud pública, impactar esos factores de riesgo. Trabajando con diferentes grupos poblacionales, nosotros estamos trabajando con las familias para poder minimizar un poco el fenómeno de la violencia, que como lo hemos visto en los diagnósticos, es una problemática que aunque aparentemente no se ve como denunciada, la población no está todavía muy culturalmente muy enseñada a denunciar esos casos, muchas veces por miedo, el mismo miedo de la población a ser nuevamente agredida por los agresores o las agresoras, ¿cierto? Muchas veces se retiene se abstienen de denunciar. Estamos trabajando en las escuelas, iniciamos un trabajo con la básica primaria en algunos grupos de la escuela, trabajando con niños y niñas el tema del manejo de las emociones, porque eso es muy importante. La violencia que se está generando con los iguales no se daría tan fuerte si los niños aprendieran desde pequeños a manejar las emociones, y eso mismo estamos viendo a nivel de la población adulta, que muchas veces los problemas que se viven en la casa de violencia intrafamiliar es esa dificultad de manejo de sus emociones, ¿cierto? Muchas veces una ira muy intensa, no sabiendo manejar, pues a veces en últimas termina impactando la integridad de los demás miembros de la familia. ¿Querías decir algo, Rocío? No, y que también es bueno rescatar que también hemos hecho un trabajo de prevención con los niños en el tema de lo que es el abuso sexual, dándole las pautas y todas las estrategias que ellos deben manejar para que eviten que sean víctimas de ese abuso sexual y también para que ellos sean también capaces de denunciarlo, porque realmente uno de los problemas que se ha visto es que pasan estas cosas y no se denuncian y entonces siguen siendo víctimas constantes de esto y no se les puede entonces ayudar. Entonces se ha tratado mucho con los niños de trabajar esa. Y también, frente a ese tema de la prevención del abuso sexual, hemos trabajado con un grupo de docentes rurales para que los mismos docentes puedan identificar o detectar de una manera más inmediata los casos de presunto abuso sexual para poder orientar a las familias y a los niños en activar la red de apoyo frente a esa problemática. Igualmente también estamos trabajando con otras poblaciones, madres, padres de familia, todos los temas que se tienen que ver también en relación a la violencia contra la mujer,
la violencia intrafamiliar, el bullying y sobre todo también la conducta suicida, que ya hace poquito hablamos en un programa de radio de ese tema tan importante. Muchas veces hemos creído que solamente que la conducta suicida solamente la pueden prevenir los profesionales en el área de salud mental, y todas las ciudadanas podemos hacer algo para que esa problemática que está engrandeciendo tanto en el mundo, está tomando tanta magnitud, la podamos prevenir. Otra cosa muy importante que quería comentar, por ejemplo, con capacitación que se hizo a través de la Cruz Roja, pues también fue una cosa muy positiva porque se le permitió a que todas las personas que hacen parte pues de este trabajo con la comunidad tuvieran la capacitación en los primeros auxilios psicológicos, porque es muy necesario, como decía Eva, que no es solamente el psicólogo que pueda hacer una prevención, sino que nosotros también podemos ser contenedores y ser personas que podamos acompañar y de alguna manera ayudar a nuestras personas que estén siendo violentadas o que tengan alguna dificultad. Entonces es muy importante eso. Bueno, aunque las intervenciones son más, generalmente se hacen colectivamente, también hacemos acompañamiento en situaciones de crisis. Hay personas que están viviendo una crisis vital y que si logramos intervenir a tiempo podemos evitar un trastorno mental. Por ejemplo, una pérdida afectiva, una ruptura en las relaciones, una muerte de un familiar en ese proceso de duelo, que es muy importante que ese proceso sea acompañado. También podemos, cuando hacemos la detección de algún caso y vemos necesidad de un tratamiento más a largo plazo, entonces derivarlo a la EPS que lo atiende para que se continúe ese tratamiento, ¿sí? Así es, como doña Eva lo decía, entonces desde el programa de salud pública se trabaja precisamente en la promoción y prevención pues de estos casos, y también se brinda como la asesoría que se requiere si hay un caso, porque obviamente ellas son psicólogas y si se trata pues de un problema ya de salud mental que requiere la atención de un psiquiatra, ellas ofrecen como ese primer proceso pues de acompañamiento, pero digamos que dan como el conducto el conducto regular que deben seguir. Yo quisiera también pues hemos hablado pues de la importancia del programa que se desarrolla desde el programa de salud mental y lo que tiene que ver con la Dirección Local de Salud pues que nos atiende en el momento pues que estamos en el municipio y que presentamos una dificultad, pero que entra o qué pasa cuando una persona pues que normalmente habita en el municipio de Granada pero que después viaja, que después tiene que de pronto sale del municipio, entonces qué pasa con el CISBEN, qué pasa con todo el tema de aseguramiento. Entonces doña Gladys nos cuenta un poquito pues como acerca de esto. Bueno, en este momentico hay dos cosas en el sistema de salud que se llaman movilidad y portabilidad. Digamos que la portabilidad es cuando yo me voy a ir por un tiempo definido a vivir a otro lugar donde no está mi EPS, sea por motivos de trabajo o por motivos pues de estudio. ¿Qué hay que hacer? La persona que se tiene que ir le escribe, le dice o le hace saber a su EPS que él va a estar en el otro lugar por cierto tiempo. Eso va entre un mes y un año y puede renovarlo puede renovarlo otro año más, 2 años, ¿cierto? Entonces simplemente es contactar a la EPS, decirle que se va a cambiar de lugar de residencia provisionalmente pues un tiempo. ¿Para qué? Para que la EPS consiga en este lugar un hospital cercano para que le brinde pues como toda la atención. Y hay otra cosa que me parece muy importante que debemos hablar, es la portabilidad. ¿Qué es la portabilidad? La portabilidad es simplemente estar dentro del mismo sistema de seguridad social, ya sea con régimen contributivo o subsidiado. Régimen contributivo es cuando normalmente uno trabaja y el empleador o mi patrón me paga, digamos, la seguridad social, ¿cierto? Y régimen subsidiado, como hablábamos hace un ratico, es la que me paga el Estado, la que me provee porque no tengo trabajo y no tengo la capacidad de pago. Cuando yo estoy en una EPS del régimen subsidiado, en este momentico en Granada tenemos Savia Salud o ECOPSOS, que son del régimen subsidiado, digamos, y voy a empezar a trabajar. Yo como empleado, tengo el derecho a escoger en qué EPS me quiero quedar. Él le puede decir al patrón simplemente que lo afilia a la EPS, por ejemplo, Savia Salud o ECOPSOS que tienen ese momentico, simplemente hacen el trámite ante la EPS y ya queda, digamos, haciendo los aportes normales a la seguridad social, a la EPS que está. ¿Qué pasa? En el momento que esta persona se retira, ya no va a trabajar más,
debe hacérnoslo saber a nosotros o a la EPS, decir, vea, ya no tengo más trabajo, ya dejé de trabajar. ¿Para qué? Para que la EPS inmediatamente vuelva y le haga la movilidad al régimen subsidiado nuevamente. Lo mismo pasa en una EPS, digamos nueva EPS, Café Salud, la misma Sura. Estoy en la EPS contributiva. Por lo que sea, dejé de trabajar, terminé mi contrato y no tengo cómo pagar seguridad social. Hay que verificar entonces que mi puntaje esté dentro del rango que permite la resolución 3778 del 2011 del Ministerio de Protección Social. Si mi puntaje me lo permite, simplemente me acerco a la EPS, diligencio el formulario. ¿Para qué? Para que me hagan movilidad descendente desde el contributivo al subsidiado. Y otra cosa que es muy importante es que si el puntaje no me da, porque lo tengo, digamos, altico y no me da según la resolución, ¿qué puedo hacer? Si soy población especial, víctima del conflicto armado, estoy dentro del CBA, automáticamente, así mi puntaje no esté, pues digamos, dentro del rango, puedo acceder al régimen subsidiado en esa misma EPS. Y otra claridad muy importante es que el SISBEN, el mero hecho de hacerme la encuesta del SISBEN, tiene que tener un puntaje. No quiere decir que porque se ha desplazado el puntaje va a ser 0, no, simplemente es una medición. ¿Qué va a ser 0? El nivel 0 va a ser para las personas que tienen la condición especial, víctimas del conflicto armado, los que están, digamos, reclusos en las cárceles, los menores que están dentro del cuidado y protección de bienestar familiar. Ellos se llaman pues población especial, tienen como un tratamiento especial, por así decirlo, y estas personas sí están en nivel 0, pero para salud. Que nos quede claro que el nivel 0 es para salud, no es para el SISBEN. En el SISBEN, si yo me hice la encuesta entre 0 y 100, debo tener algún tipo de puntaje. Listo. Hay otra cosa muy importante que estamos haciendo ahorita, son las jornadas de actualización. Esas jornadas de actualización las estamos programando normalmente pues en la oficina cada 15, cada 20 días, y es muy importante que participemos porque encontramos muchas personas que creen que tienen régimen subsidiado o contributivo. En algún momento tenían régimen subsidiado, empezaron a trabajar, dejaron de trabajar, ya el patrón no les volvió a pagar y ellos creen que automáticamente se les devuelve al régimen subsidiado. No, el usuario tiene que hacerle saber a la EPS que quiere continuar en esa misma EPS, dentro de ese, cambiando de régimen. ¿Qué hacemos? La oficina del SISBEN, nosotros tenemos formularios y vía correo electrónico a las EPS que no tienen, digamos, dentro del municipio, que no tienen cobertura o tienen, cobertura sí que no tienen oficina. Nosotros vía correo electrónico le estamos enviando la documentación para que los usuarios no tengan que desplazarse hasta Río Negro o hasta Medellín, y ellos vía correo electrónico también nos responden si les hace falta algo, si tienen toda la documentación o ya a partir de cuándo pues quedan inscritos en el régimen subsidiado. También estamos yendo a Santana a hacer estas jornadas de actualización. Es muy importante que participemos. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta si tenemos o no tenemos EPS, y lo otro es que debemos actualizar los documentos de identidad de nuestros hijos y de todas las personas. ¿Qué pasa? Muchas veces el niño pasa a tarjeta de identidad, a los 7 años pasa a tarjeta de identidad, como es el mismo número, nunca nos lo hacen saber ni en el SISBEN ni en la EPS. ¿Qué pasa? El sistema revisa por tipo y número de documento de identidad. Si alguno de los dos falla o no aparece, pues entonces el sistema simplemente va a decir que ese niño no tiene, o que esa persona no tiene seguridad social. Y muchas veces sí tiene seguridad social, sino que no actualizan en la oficina el documento de identidad, bien sea tarjeta o bien sea cédula. Otra cosa muy importante es cuando las personas fallecen. Cuando alguien de nuestra familia, se fue, por lo menos ir a la oficina, llevar la constancia de función para que hagamos el respectivo retiro de la EPS y también del SISBEN, y digamos que no quedemos con unas con unas bases de datos grandes, pero la gente realmente no está usando el servicio o no lo necesita. De pronto, para complementar un poco lo que dice Gladys, es importante también tener en cuenta algo y que nos ocurre demasiado acá. Supongamos un hogar conformado por 3 personas. El señor cabeza de familia pasa a ser régimen contributivo, pasa a que lo contrate una empresa, por ende le pagan su seguridad social cada mes, pero solamente se afilia a él. A la familia, al hijo y a la esposa los deja en el régimen subsidiado, que es el que nos provee pues el gobierno. ¿Qué pasa? Si de pronto uno de esos 2 miembros de la familia
tiene alguna necesidad urgente en temas de salud, una cirugía, siempre va a primar el contributivo sobre el subsidiado. Y como todo está en sistema, todo está sistematizado, validan la información y en estos casos esos errores se pagan con plata, porque obviamente van a decir, ¿por qué si esta persona está en régimen contributivo no pasó a su núcleo familiar? Entonces, en estos casos les toca pagar particular. Entonces, para tener presente eso, de que así sea pues por poco tiempo, es mejor prevenir que luego estar corriendo sin saber qué hacer. Y de pronto otra cosa también, cuando los núcleos familiares, cuando de pronto alguien se casa y ya quiere como otro hogar, es importante que también vaya a reflejar la novedad en la oficina de la compañera para que ya quede un núcleo familiar aparte, porque si no sigue quedando con los padres y ya es otro hogar diferente. Hay otra cosa que es muy importante y se me olvidaba mencionar, es cuando los muchachos, digamos, cumplen 18 o 20 años o sacan grado y se van para otros municipios o para otros departamentos. ¿Qué pasa? Si ellos están en ese otro municipio o departamento y ya están radicados allá, pues es importante hacer la novedad y hacerles el traslado de la EPS para el otro municipio, ¿cierto? Porque no tiene sentido de que ellos se queden, digamos, con la EPS aquí en Granada y están viviendo en Cali. En el momento de una emergencia vital, pues sí los cubriría, pero una atención médica normal, pues tendrían que hacérsela de modo particular allá. ¿Por qué? Porque sus servicios de salud están contratados para el hospital de acá, la EPS le está pagando al hospital de Granada, entonces el usuario, digamos que en cierta forma está haciendo la pérdida, digamos, de su dinero, en cierta forma. Y lo otro es, sobre todo con los que están en Medellín. ¿Qué pasa? La gente muchas veces no quiere trasladar el Sisbén ni la EPS para Medellín, que porque le queda más cerca en Granada. Pero si uno a veces empieza a analizar un poquito, la EPS tiene la oficina acá. Tienen que venir al municipio, perder un tiempo, digámoslo así, en desplazamiento más el transporte, en venir a conseguir el ficho. Luego otro día para venir a autorizar, ¿cierto? O venir a la cita médica y autorizar. Si es un servicio de segundo nivel, se lo van a autorizar, pero para Río Negro. Entonces tendrán que ir a la siguiente cita, ya no venir a Granada, sino ir a Río Negro. Si tienen que volver a citas con especialistas, entonces volver hasta Granada a autorizar y volver hasta Río Negro o a Medellín. Y en Medellín o en las ciudades, miren que tienen todos los hospitales de primero, segundo y tercer nivel dentro de la misma ciudad. Y digamos que su atención primaria pues estaría allá porque es donde residen habitualmente. Uno asumiría que les queda como más fácil, ¿cierto?, la estadía allá. Entonces, y lo otro sí, mucha insistencia en lo de actualizar los documentos de identidad. Bueno, exactamente, es esa la invitación, porque lo mencionábamos al principio también, de la importancia de saber pues en qué tipo de, pues qué aseguramiento tiene la persona, para que después cuando ocurra de pronto alguna enfermedad o que se esté pasando como por un periodo pues donde se requiera la atención en salud, pues no, digamos que no se entren a presentar como todo este tipo de dificultades. También desde la Dirección Local de Salud se trabaja, como nos lo mencionaba anteriormente Mariluz, en la gestión de proyectos. Este año, a principio de este año, en febrero, se realizó también una jornada con el Hospital Pablo Tobón Uribe, que fue pues gestionada desde la Dirección Local de Salud. Entonces vamos a compartir con ustedes un video donde nos muestran pues como en qué consistió esta jornada. El 17 de febrero, el Hospital Pablo Tobón Uribe realizó una brigada de salud en el municipio de Granada con varios de sus especialistas, en la que se beneficiaron más de 150 personas de la zona rural del municipio. Esta se logró gracias a la gestión realizada desde la Dirección Local de Salud. El día de hoy tenemos nutricionistas, internistas, ya que tenemos muchos adultos mayores especialmente con problemas cardíacos. También tenemos nutricionistas y también tenemos pediatras. Hemos tenido muy buena acogida de la gente desde muy temprano y en mucho orden han estado ahí en el hospital, entonces esperamos pues que sea algo muy productivo y de hecho es algo muy valioso para nuestro municipio. Esto lo hemos hecho en otros municipios, ¿cierto? Desde el año 2012, digamos que el Hospital Pablo Tobón Uribe decide salirse un poquitico más hacia su comunidad y arrancamos con algunos municipios del occidente antioqueño, entre ellos Buriticá, Liborina, Sabana Larga, Olaya, Santa Fe de Antioquia y San Jerónimo. Este año arrancamos en el municipio de Granada, es decir, estamos mirando un poquito más al oriente antioqueño y esta es la primera jornada que desarrollamos acá en el municipio. A partir de esta jornada
se busca que personas especialmente en condición de discapacidad y niños tengan un diagnóstico definido, por lo que se presentó la propuesta al Hospital Pablo Tobón. Se priorizó de acuerdo al censo de la población con discapacidad que tenemos y se empezó a mirar de pronto niños que llevaban mucho rato esperando una cita con pediatría, ya que por las condiciones que nos brinda el sistema de salud es muy difícil acceder a este tipo de profesionales. Entonces, desde allí se dio como la tarea de buscar. Lo mismo pasó también con los de médicos internistas. Se buscó con el doctor Edward, que es el coordinador médico, la lista de adultos mayores que llevaban mucho tiempo esperando una cita con internista. Cumplidos, desde que llegamos ya había gente que estaba citada, se nota pues digamos la articulación entre el Hospital Pablo Tobón Uribe y el Hospital Padre Clemente Giraldo. Ha sido digamos una jornada muy organizada y con una respuesta muy positiva por parte de la población. Se hizo la gestión también con las EPS presentes en el municipio, con el fin de que no solamente se quede con un diagnóstico, sino que ellos nos puedan dar como continuidad a lo que requiera cada persona. Estas jornadas que realiza el Hospital Pablo Tobón están enmarcadas dentro de su estrategia de responsabilidad social que busca llegar hasta las comunidades para conocer sus necesidades y ayudar a solucionarlas. Bueno, recuerden que nos encontramos en el canal local Baos TV hablando acerca de las actividades que se desarrollan desde la Dirección Local de Salud. Entonces, en el video que apreciábamos anteriormente, nos pudimos dar cuenta pues como acerca de esos proyectos que se han gestionado desde la Dirección Local de Salud y que traen pues beneficio para toda la comunidad granadina, para todos los habitantes. Mariluz, también es importante que le contemos a todos nuestros televidentes acerca de un proceso de recertificación, que es lo que posibilita pues que en el municipio de Granada se ofrezca el recurso para que se atienda de manera oportuna en cuanto a la salud. Claro que sí, Judy. El proceso de recertificación es algo que viene directamente desde el ministerio. Cada año se realiza a todos los municipios, más o menos en los meses abril, mayo. Es un ítem bastante grande que comprende 100 indicadores, pero de cada indicador hay que reflejar muchas evidencias. Es un trabajo articulado, no es solo de la Dirección Local de Salud, sino que sí está a cabeza pues de esta oficina. Es necesario recopilar información de las psicólogas, del hospital, de la alcaldía, de la oficina de aseguramiento. Es un trabajo pues que sí es un poco dispendioso, es el reflejo como de la gestión. De hecho, este proceso de recertificación se llama como... Tiene también el nombre de la capacidad de gestión. Con esto, ¿qué hacen? Nos evalúan si el municipio sí tiene la capacidad suficiente para gestión en salud. De acá se desprende también el tema del componente operativo anual de inversiones, que es algo que se elabora, es un plan de acción que se elabora y es las pautas para que el hospital pueda realizar durante el año todo el tema de salud pública. Pues está sobre todo haciéndole mucha fuerza a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad en las diferentes esferas: nutrición, educación sexual y reproductiva, educación mental, salud mental. Está también el tema de vacunación. Bueno, es la recolección de todo esto. Un municipio se certifica si logra alcanzar un estándar de 80 puntos en adelante. De 80 hacia abajo, el municipio se desertifica. ¿Qué quiere decir esto? Certificar y desertificar. Si el municipio se desertifica, va a ser mucho más difícil el acceso a salud en cuanto a los recursos que nos otorgan. Ya la plática va a ser menos. Si no es menos, de pronto es nada, porque van a premiar a un municipio que sí esté certificado. Entonces es un esfuerzo grande que se hace cada año, con un trabajo juicioso, pues, y más que recoger una evidencia, es que estos procesos que se hacen sí tengan impacto en verdad en la comunidad. Para este año siempre se evalúa la capacidad de gestión año vencido. Este año nos evaluaron todo lo que comprendió el 2016. El municipio de Granada quedó certificado con 93, es una calificación muy buena, o sea que aquí todavía podemos contar pues con los beneficios que nos otorga el estar certificados.
Bueno, ya doña Mariluz nos ha explicado pues acerca de ese proceso y es una buena noticia pues para toda la comunidad granadina saber que estamos certificados y que se van a seguir pues como generando recursos para que en el municipio pues podamos como gozar de todos estos programas de salud. También doña Gladys tiene una invitación para hacerle a toda nuestra comunidad granadina. Que no les dé pena, que no les dé pereza acercarse a la oficina del CISBEN. Estamos en constante afiliación si alguien no tiene afiliación. Estamos ubicados en el primer piso del núcleo y recordarles que cuando necesitamos el tema de salud es porque lo necesitamos para allá, estamos enfermos. Y en los sistemas lamentablemente se demora alrededor de un mes para que a nivel nacional uno esté validado. Entonces no nos dejemos, digamos, coger la tarde con eso. Hagamos lo que tenemos que hacer a tiempo para que no tengamos contratiempos al final. Muchas gracias, doña Gladys. Entonces, ahí queda pues como esa invitación para toda la comunidad granadina. Este es un programa en el que se busca pues darle como conocimientos o darle a toda nuestra comunidad pues como esos tipsitos que necesitan y que son muy básicos. Como doña Gladys ya lo mencionaba, la salud es un tema de urgencia que cuando uno va al médico realmente es porque necesita que se le dé una atención urgente. Entonces, para eso están estas instancias desde la Dirección Local de Salud que se manejan desde ahí. Entonces, ahí queda pendiente pues la invitación para toda la comunidad. También la Dirección Local de Salud queda ubicada en el edificio que anteriormente conocíamos como la UMATA. Para las personas pues que tengan alguna dificultad o algún inconveniente y requieran de este servicio, se pueden acercar pues allí como a hacer los debidos trámites. Entonces vamos cerrando nuestro programa. Agradecemos a Mariluz, a doña Eva Inés, a doña Rocío y a doña Gladys por habernos acompañado en el día de hoy y esperamos pues que para todos nuestros televidentes haya sido un tema que les haya aportado mucho, que les haya dejado muchos conocimientos y que puedan realmente entrar como a gozar de los beneficios que se ofrecen pues como desde este programa de la Dirección Local de Salud. Agradecemos a todos nuestros televidentes por haber estado con nosotros. Los esperamos en un próximo programa donde hablaremos sobre más temas de interés para usted. Recuerden que esto es en el canal local Baos TV, hoy jueves 22 de junio. Muchas gracias.